Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente. Aquí estamos Amén. una vez más, ¿eh? Una vez más hemos regresado Amén. eh, a tener y a compartir los vivos con ustedes, aquí a través de la página. Y bueno, y esto también va a ser puesto también en nuestro canal de YouTube, allí del Ministerio Agua de Vida. También figura como el redil. Somos la iglesia, porque eso es lo que somos, somos la iglesia. Así que Amén. los saludamos desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata. Ciudad de Mar del Plata, ciudad feliz, Argentina. Argentina, Mar del Plata, Argentina, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todos los amigos, hermanos, aquellos que se conecten, aquellos que realmente quieran saber de la palabra de Dios, quieran saber de todo un poco, porque vamos a charlar, si bien vamos a charlar de lo que es la visión de lo que es la iglesia en casa, no una iglesia casa, sino es la iglesia en la casa, y vamos a charlar sobre eso y sobre todo lo que tenga interés con la segunda venida del Señor también, porque mucha gente en estos tiempos se ha atribulado un poco por todos los acontecimientos que están pasando. Así que vamos a tener charlas sobre eso, estudio, donde vamos a compartir. Hoy estoy aquí con mi esposa, bueno, que ella lo salude. Amén. Un poco más. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hace mucho tiempo que estábamos fuera de la transmisión, pero hemos vuelto, como el hijo pródigo, hemos vuelto aquí para acompañarlos, para compartir palabra de Dios, para animarlos y que realmente Dios los fortalezca a cada uno de ustedes. Saludamos a todos los que se empiezan a conectar, les pedimos que compartan también este vivo, a nuestro hijo Matías, ahí firme, Matías Calvo, lo bendecimos y le agradecemos también. Nuestro otro hijo Emanuel también seguramente que está viendo. Y bueno, comenzamos a saludar, en un ratito vamos a seguir saludando, tenemos saludos para muchos hermanos que se conectan desde esta ciudad, desde este país, pero también de las naciones, del mundo, tenemos hermanos en Estados Unidos, en Europa, en México, en Brasil, en Chile, nuestros hermanos de Chile, también hay hermanos Cárdenas, los hermanos Cárdenas también, y también hay hermanos de Bahía Blanca también que se conectan, que envían saludos. Y bueno, mira, el hermano Norton querido. Hola Norton, bendiciones hermano, qué alegría que te puedas conectar, hermanos. Saludamos a todos ustedes allí en México. He visto que estabas trabajando también, Norton, amén. junto con Karina. Realmente la obra que están haciendo. Saludamos también a la misionera Karina Zulema, que es una gran sierva del Señor y está ahí trabajando en el campo. La puede buscar usted a través de las redes sociales, del Facebook. Karina Zulema, misionera. La obra que está haciendo en México es tremenda. Ella es una argentina, pero que vive en Estados Unidos, pero está pasando un tiempo en México y en muchos países de Latinoamérica llevando la palabra, la semilla. A donde no van muchos, y realmente como mujer, la verdad que es valiente porque ha ingresado a muchos lugares, que hay mucha, digamos, no sé, las mujeres por ahí no pueden ingresar, pero sin embargo el Señor le ha abierto puerta grande a la hermana Karina. Así que bueno, el hermano Norton ha estado colaborando con ella, también el pastor Norton. Así que saludamos a todos nuestros hermanos. También hay hermanos de muchas otras naciones que se van a conectar y que, bueno, usted comience a compartir, comparta sus contactos, comparta sus grupos de WhatsApp. Es importante para que la palabra de Dios, que no vuelve vacía, pueda llegar a muchos hogares. Es muy importante en estos tiempos donde hay muchos sucesos mundiales, donde hay falta de paz en este mundo, donde las señales se están cumpliendo, donde las palabras proféticas se han cumplido, muchas de ellas. Tenemos que estar atentos, hermano, y no decimos esto porque seamos profetas, sino porque la palabra, que es la mejor profecía, dice que tenemos que mirar las señales, estar atentos. Así que, bueno, saludamos a
a nuestra hermanita también que se conecta ahí, a la hermana Susi Bellini también, la saludamos. Dios los bendiga a todos los hermanos que se van conectando, gracias por estar. La hermana Ofir, Patricia, bueno, bendiciones hermana, los saludamos. Sí, la hermana Ivana también, Ivana querida, ¿cómo estás? Bendiciones, un gusto que puedas compartir con nosotros. Sí, amén hermano, así es, la labor que está haciendo la misionera Karina, así es. Así que bueno, bendecimos a todos nuestros hermanos que se van agregando y bueno, este es el recomienzo, digamos, hemos retomado esta senda para poder bendecirlos, ¿no? Para poder Amén. Bendecir al pueblo de Dios y bueno, que ustedes también nos acompañen y puedan enviar también sus pedidos de oración y decirnos de dónde nos están escribiendo también. Hay hermanos nuevos que no sabemos de ello y sería lindo que pusieran específicamente de dónde nos escriben, de qué nación, de qué pueblo, de qué ciudad, porque realmente el pueblo de Dios es uno solo, hermano. Saludamos a la hermana Rosana, te bendecimos, hermana, gracias por conectarte, el Señor te bendiga grandemente y bueno, nada, que todos podamos compartir este mensaje y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, amén. Bueno, como dijimos, lleva de título De Camino al Eterno, Amén. Porque hace un tiempo aquí el Señor me ha venido hablando y bueno, próximamente estamos viendo con nuestro hijo, recopilando datos de poder escribir un libro, ¿no? Ya está, en su mayoría son bastantes páginas donde hay pensamientos, reflexiones y de camino al eterno, porque vamos camino al eterno. Amén, y amén. ese me dijo un amigo, un pastor amigo, dice, mirá, dice, tenés el título del libro, dice, y eso es lo que es más difícil coordinar. Dice, Señor, ya tuve el título. ¿Por qué? Sí, porque vamos de camino al eterno. Entonces, el libro ese tiene mucho que ver con el caminar del creyente de camino al eterno, porque nosotros seguiremos aquí hasta que el Señor nos venga a buscar y hacia la eternidad, vamos Amén. Caminando hacia lo eterno. Y bueno, y el volver también nos ha llevado a ver la necesidad de muchos hermanos de que en un tiempo estaban y nos seguían y de que muchos nos hablaron de por todo lo que está pasando, ¿vio? Todo lo que está pasando en el mundo, los movimientos que hay de guerra, rumores de guerra, también de terremotos y montones de cosas que son parte de las profecías bíblicas y que realmente nosotros tenemos que prestar atención, aunque sabemos que todavía hay cosas que se tienen que cumplir con lo que respecta al pueblo de Israel. Nuestra mirada dice que tenemos que ver la higuera, ¿no es cierto? El reverdecer de la higuera, como dice el Señor en sus profecías, y prestar atención a todo lo que está pasando. Nosotros sabemos de que el Señor nos va a venir a buscar, sabemos de que el Señor va a venir por segunda vez, sabemos de que el tiempo del fin se ha acercado y lo que tenemos que hacer es retomar las sendas antiguas. El Señor nos ha hablado muy claro de que tal vez, si bien estamos funcionando como iglesia, pero no realmente de la manera que el Señor lo quería. El Señor tuvo un plan desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, porque uno dice, la iglesia tiene 2000 años, la iglesia tiene más de 2000 años, hermano, porque esto ya estaba en el corazón del Señor. O sea que podríamos decir que desde la eternidad hasta la eternidad el Señor ya había pensado en su iglesia. El Señor ya en su corazón no solo había visto de que nosotros íbamos a fallar, íbamos a pecar y que necesitamos un Salvador, ya había preparado todo de antemano. Porque aunque le cueste entender, porque a veces nosotros como seres humanos limitados a la eternidad, acuérdese que nosotros somos temporales, personas físicas temporales, y nuestra alma y nuestro espíritu es eterno. ¿Hay eternidad entre nuestros? Sí, pero nosotros somos temporales. ¿Por qué? Porque nacemos, vivimos y morimos. Tenemos un tiempo en este mundo. Y Dios es un Dios atemporal, no hay tiempo en Dios. Entonces, Dios puede estar sentado aquí hoy
y viendo esto, y Él está viendo el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, porque no hay tiempos en Él. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta, de cómo entender las cosas de Dios. Nosotros tenemos que entender de que Dios sigue sentado en su trono y todo está bajo control. Dios tiene todo bajo control. Tiene bajo control nuestras vidas, tiene bajo control lo que sucede en el mundo. Nada va a suceder si no es permitido por Él. Tiene bajo control el movimiento de la iglesia. Tiene bajo control aún todo lo que puede llegar a suceder con el anticristo, con las guerras, con los terremotos, todo. Entonces usted tiene que ir a una sola fuente. No tiene que andar pidiéndole ni a algún santo, ni a la Virgen, ni a algún hombre, profeta. Usted tiene que ir a la fuente, y esta fuente inagotable de los recursos históricos es Dios. Y a través del Espíritu Santo nosotros tenemos acceso a esos recursos. Acuérdese usted que hace más de 2000 años el ser humano, el hombre común o el hombre natural y aún el hombre religioso dependían de un hombre, que ese hombre y era el que iba al templo, hacía los sacrificios, dependían de la palabra de un profeta para que el profeta les aconsejara qué hacer, qué no hacer. Y hoy no dependemos nosotros de los hombres, aunque a usted le parezca algo loco, ¿no? Y durante mucho tiempo nosotros hemos dependido de los hombres, no solamente en el Viejo Testamento, que se dependía de los profetas y del sacerdote, que era el único que entraba al lugar santísimo a oficiar un sacrificio anual para la expiación de los pecados del pueblo. Y eso fue allanado totalmente. Por eso que el Señor dijo que Él iba a allanar los collados, iba a enderezar los valles. ¿Para qué? Eso hablaba de que nosotros a través de Cristo podemos tener la entrada libremente a la presencia del Señor. Allí, cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo, consumado es, ahí fue donde se completó la obra de la cruz del sacrificio, y el velo del templo fue rasgado desde arriba hacia abajo, para que no digan que fue algún hombre, sino que el velo era altísimo, tenía creo que como 12 metros de altura y tenía un espesor que ni siquiera una espada muy afilada lo podía cortar, porque era un trenzado de hilo de lino y era muy grueso, y ese velo no lo podía partir nadie, pero el Señor lo partió para separar, para lo que estaba separado, unirlo. Amén. Unirlo, y que por nosotros, por medio de Jesucristo, traspasáramos ese velo y pudiéramos tener nosotros la entrada ahora al reino de los cielos. Por eso realmente podemos entender nosotros esa obra maravillosa que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros aquí en este tiempo. Amén. Nosotros ahora, como hijos de Dios, podemos entrar libremente a la presencia del Señor. No necesitamos ningún sacerdote, no necesitamos ningún profeta, ya no necesitamos ningún apóstol. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la entrada libremente a cada uno de nosotros. No es solamente para algunos, sino para todos. El Señor lo que hizo fue la igualdad entre sus hijos, la igualdad entre todos aquellos que creyeran en el Señor Jesús. Y usted no tiene que hacer ninguna obra, porque ya el Señor la hizo. Usted solamente lo que tiene es que creer. Porque a muchos dicen, ¿qué va a pasar si yo no voy a la iglesia este domingo? El Señor no me va a bendecir y tal vez si yo me muera vaya a parar al infierno. No va a pasar nada de eso. Porque el requisito para que usted sea salvo es que crea realmente en Jesús, y de que Él es el Hijo de Dios, y de que Él pagó por sus pecados. Ese es el requisito que el Señor le pide. ¿Es bueno ir a la iglesia? Sí, es bueno ir a la iglesia, que uno conoce como tal durante muchos años. Pero realmente usted tiene que entender que usted es la iglesia. Entonces usted no precisa salir para ir a la iglesia. Usted es la iglesia.
Nosotros somos la iglesia. Y el Señor está aquí, porque la palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Por eso es que es bueno congregarse. Pero ¿congregarse dónde? ¿Necesitamos un templo para congregarnos? No, no precisamos un templo. ¿Está mal que haya un templo? No, no está mal que haya un templo. Nosotros no decimos que esté mal que haya un templo. O un local. O un local, o un edificio. Donde funcione una iglesia. Pero la iglesia es usted. La iglesia somos nosotros, los redimidos por Cristo. Somos parte del cuerpo místico de la iglesia. Somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros nos reunimos y nos congregamos, porque iglesia quiere decir eso, asamblea, reunión de creyentes que se juntan y se reúnen para alabar a Dios, para cantar salmos, para cantar canciones, para orar, para escuchar la palabra. Entonces no es tan difícil ser iglesia. ¿Me entiende? Entonces uno, como iglesia, tiene que saber de que realmente tenemos la oportunidad hoy de ser iglesia. Amén. Nosotros seguimos mandando saluditos. En primer lugar queremos saludar a Norma y David Malauca, los pastores Norma y David Malauca, que son nuestros amigos, nuestros hermanos de la fe, y que estamos trabajando con ellos junto a una red, la red global de comunión, la red global 1, como le han puesto, y es una red que, digamos, que es para la extensión del Evangelio. Nuclea a varios pastores. Nuclea a varios pastores. Nosotros no es que nos llamamos Ministerio Agua de Vida de las Naciones por poner un nombre o para que la gente nos conozca, pero estamos trabajando con estos pastores porque ellos tienen prácticamente la misma visión que nosotros realmente, y también el Señor en tiempos de pandemia a ellos también les ha hablado como a nosotros, y realmente nos hemos sentido identificados unos con otros de que realmente estábamos por el mismo camino, ¿no? Y en el espíritu también, ¿no? Por así decirlo. No solamente con estos pastores, sino con otros pastores también y con otros hermanos. Realmente hay mucho pueblo de Dios que luego de la pandemia es un antes y un después, ¿no es cierto? Dios es como que se reveló, ¿no es cierto? Y es como que esa revelación, digamos, entró por nuestra mente, por nuestro pensamiento, y pudimos entender realmente qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Gloria a Dios, agradecemos también todo lo que hemos sido enseñados durante 40 años, y hemos tomado lo bueno, pero hemos desechado lo malo. Y entonces en esta nueva etapa, que no es nada nuevo lo que estamos haciendo, sino que es algo bíblico, queremos bendecir a Norma, David Malauca, a toda su gente, a los hermanos, a Maylí también, la hija de la pastora Norma, su esposo, su familia, la hermosa congregación que ellos tienen allá en Santa Clara del Mar. Queremos bendecirlos en gran manera. Sé que Dios ya ha derramado todas sus bendiciones sobre su vida, pero queremos decirles que realmente han sido muy importantes para nuestras vidas, son de mucha importancia para nuestras vidas, han sido de mucha bendición para nosotros los amamos, los bendecimos, y aunque en este tiempo estamos ocupados trabajando en la obra y no hemos podido pasar más tiempo con ellos, pero realmente en nuestros corazones están. También quiero agradecer a la pastora Teresa también, a su familia también, su congregación, que ellos también están trabajando dentro de la red, y a todos los que se van a ir sumando, ¿no es cierto? A muchos hermanos que se van sumando, que vienen de otras congregaciones en esta red. Creemos que mejor es pescar con una red que pescar con una caña. Usted cuando pesca con una caña es individual. Con la misma caña no puede pescar otra persona. Pero cuando nosotros soltamos la red en el mar abierto, donde el Señor nos va guiando y lo hacemos como cuerpo, realmente eso da mucho resultado. Y con estos hermanos estamos trabajando también en lo que es Iglesias Casas. Así que los queremos bendecir, y también queremos enviarle saludo a un hermano Julio, que está en Israel. Fíjese
lo maravilloso de las redes sociales, ¿no? Que nos hemos conectado con un hermano que está en Israel, un hermano que hace muchos años ya reside allá con su familia, así que queremos bendecir la nación de Israel. Bendigamos la nación de Israel, porque son el pueblo de Dios, que nuestros ojos estén puestos sobre Israel en este tiempo, tiempos de conflictos bélicos, de divisiones, de pactos que está haciendo el hombre, que realmente nuestros hermanos necesitan de nuestra oración. Así que bendecimos desde este lugar a la nación de Israel, bendición a la nación santa del Señor, la cual es están, digamos, las personas que tienen promesa y que en algún momento Dios va a cumplir cada una de sus promesas con sus vidas, que ellos están esperando al Mesías, pero que realmente en este tiempo hay muchos judíos mesiánicos también que se han vuelto realmente y que reconocen a Jesucristo como Dios y Salvador. Así que saludamos a este hermano, a su familia, a la hermana Telmita que está en México. Ella es la mamá de la misionera Karina Zulema. Los bendecimos a la hermana Adriana que está allí en Florida, en Estados Unidos, la hermana Leticia que está en Utah. Gracias, hermana Leticia, por siempre estar conectada y seguirnos. El hermano Horacio Jalú, que son unos misioneros que están en España, él y su esposa Karina, los pastores Jalú, los bendecimos a ese grupo que él ha abierto de los devocionales, bendecimos a cada uno de esos hermanos. A la hermana Adriana, la pastora Adriana, que hoy me contacté con ella de la ciudad de Bahía Blanca también, y hay muchos hermanos que se van sumando, que realmente Dios nos está uniendo, ¿no es cierto? Que también realmente ellos han recibido las mismas palabras que nosotros, de ver cómo vivía la iglesia primitiva, de volver a las sendas antiguas. Y esto no quiere decir de que nos vamos a salir de la Biblia o que nos vamos a hacer judaizantes. No, volver a las sendas antiguas es volver al fundamento, al fundamento de la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina, el evangelio de Cristo, porque nosotros podemos decir que predicamos el evangelio de Cristo. Usted también predica el evangelio de Cristo. Así que, nada, esté atento a las notificaciones nuestras, porque vamos a tener vivos y donde usted va a ser informado sobre un montón de cosas. Es que saludamos al hermano Tito también, que se ha conectado ahí, sea bendecido hermano Tito, usted y su familia, al hermano Pascual, al hermano Walter Mille también, los saludamos, los bendecimos, a él y a toda su familia que se han conectado. La verdad que son una bendición, nuestros hermanos para nosotros. Así que bueno, eso quería, si usted quiere mandar saludos, lo puede poner ahí, nosotros vamos a estar orando. Si hay necesidades en medio de ustedes, hay necesidades físicas, materiales, emocionales, ponga ahí su pedido de oración y cuando termine este vivo vamos a estar orando también. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos Señor, bendecirte en este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí en vivo, Señor, junto a nuestros hermanos. Gracias, queremos tu bendición sobre este tiempo, sobre este momento, que nos dé sabiduría, Señor, para decir y hacer lo correcto, lo que tu Espíritu Santo nos diga, Señor, y poder llevar adelante, Señor, tu obra junto a nuestros hermanos, ser participantes cada uno de lo que es la Iglesia de Cristo en este tiempo, Señor, y que podamos ser de bendición para todos aquellos que estarán escuchando. Señor, gracias, te rogamos que sea tu palabra a través nuestro, hablando, Señor, y que podamos, Señor, alcanzar a muchos, Señor, y tener claridad, Señor, para aquellos que tienen algún momento de duda, de confusión. Señor, dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú eres el hacedor de todas las cosas, que tú tienes toda la autoridad. Señor, como tus hijos, Padre, hemos recibido esa autoridad como tu iglesia, sobre todo, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros en este tiempo, en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Sí, Señor. Bien. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que se van conectando y realmente yo quería leer, voy a leer varias porciones de la Biblia, porque la idea es ir charlando sobre esto en distintos episodios. Tal vez algún día lo hagamos el domingo, otro día lo haremos el sábado, veremos según como dispongamos del tiempo. Y ya les vamos a ir avisando, porque vamos a empezar a hablar no solamente de la misión que estamos encomendados, que es de empezar
a trabajar. Ya estamos trabajando con una casa aquí en la ciudad de Mar del Plata, y ahora en la semana tenemos que hablar con otra hermana más que quiere abrir sus casas también. Hay una persona que también está en Laguna de los Padres, que también quiere abrir su casa. Y en Miramar. Así que bueno, nos vamos a ir extendiendo de a poco y ir trabajando en las casas y dándole información, y las personas que van a estar trabajando también se van a estar conectadas, porque es una forma también de estar todos en conjunto. Pero no solamente vamos a hablar de las casas y de cómo trabajar en las casas y del porqué de la iglesia en la casa, que no es un antojo nuestro, y el porqué a través de la historia, qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, y también traer, y vamos a hablar de distintos temas, porque hay muchos temas para hablar. Los temas que se van a tratar en la casa también son temas importantes para hablar aquí, donde hay mucha necesidad, donde en este tiempo hay confusión, hay muchos locos por las redes que, bueno, que por poco ya le dicen, háganse un búnker, enciérrense, porque ya estamos en la tribulación, y hay tantas palabras cruzadas que realmente es necesario tener el consejo de Dios, y el consejo de Dios es lo mejor que hay. Así que vamos a leer una palabra que yo voy a leer en Mateo 18, capítulo 18, verso 20, 18, verso 20, que dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Yo le voy a decir por qué el Señor quiso eso. Por eso vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, verso 27 al 31. Fíjense lo que dice Génesis, porque tenemos que ir al principio para entender la idea y de por qué Cristo también dijo las cosas que dijo. Fíjense, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que ya tenía la idea de qué, de conformar una familia. Y dice, y los bendijo Dios, o sea que Dios bendijo la familia, bendijo el matrimonio, bendijo la familia, y le dijo, fructificad y multiplicad. ¿Qué le dijo? Cásense, estén juntos. No sé el tiempo, o sea, creo que Dios, no sé si Dios los habrá casado, Dios los autorizó, Dios los bendijo, entonces ya está, porque eso es realmente, cuando alguien se casa, es la bendición de parte de Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicad y llenar la tierra y sojuzgar. El Señor ya estaba hablando hacia un futuro, llenar la tierra. O sea, el Señor sabía que la tierra se iba a llenar de personas, y de hijos y de familias. Aunque Él también sabía que no todas esas familias iban a estar dentro del reino, porque sabemos qué fue lo que pasó después, ¿no es cierto?, de la caída del hombre, y sabemos de cómo después viene Satanás y quiere hacer desarmar el proyecto hermoso de Dios, que era el proyecto con la familia, y Satanás vino a traer la caída del hombre. Fíjense, dice, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo así, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla sobre toda esta tierra, y todo árbol que hay fruto en ella y da semilla, los serán para comer. Y si de toda bestia y todas las aves, los cielos y todo lo que arrastra sobre la tierra, que hay vida y toda planta, y les serán para comer, y que fuese así. Y vio Dios, ¿qué dijo Dios? Lo que había hecho, y aquí que era bueno, ¿qué? En gran manera. Que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que cuando Dios crea al ser humano, Él conforma la familia, Él establece como primera institución la familia. Y la familia siempre, ¿qué hay en la familia? O sea, está la madre, el padre y los hijos, ¿no? La madre, el padre y los hijos. Entonces, lo que dijo aquí Jesús, fíjense, porque donde están 2 o 3 congregados, reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. O sea, la promesa de Dios que Él va a estar en la familia. En la familia hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, la idea de Dios siempre fue trabajar con la familia, estar con la familia, que la familia realmente fuera la precursora de llevar su palabra, de establecer el reino en la tierra, ¿cierto? De establecerlo en los corazones de las personas para que el reino de Dios esté en la tierra. ¿Y cómo va a estar? ¿Cómo? Porque a veces hay una confusión, y esta confusión es de los ministerios apostólicos de hoy, la nueva reforma apostólica de estos personajes que hay en distintos lugares, que ellos dicen estableciendo el reino ahora, pero ellos quieren establecer otro tipo de reino. Ellos quieren establecer un reino demagógico y político, donde quieren tener el poder sobre las personas y sobre las cosas. Ellos quieren entrar en el gobierno, quieren ser parte del gobierno, porque ellos dicen que tenemos que establecer el reino en el gobierno terrenal. Y sin embargo Jesús, cuando estuvo ante Pilato, él le dijo muy claramente, porque él le preguntó, ¿vos sos el rey? Y él dijo, si tú lo dices, pero dice, mi reino, ¿qué dijo? No es de este mundo. ¿Me entiende? O sea, nosotros establecemos el reino en los corazones de las personas, porque dice, cuando el Señor vino, y aun cuando predicaba Juan el Bautista, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de haberse acercado el reino de los cielos a través de la obra de la cruz, se estableció en el hombre, en el corazón del hombre. Nosotros somos portadores del reino. Nosotros somos portadores del reino, y por lo cual tenemos la obligación para con Dios de establecer el reino en los corazones de las personas. ¿Y cómo hacemos eso? Anunciando el Evangelio. Pero yo, pastor, necesito un púlpito o una plataforma para poder predicar el Evangelio. ¿A dónde está escrito eso? Si ni siquiera Jesús lo hacía. Ni siquiera Jesús lo hacía. Dice, tienes lengua, tienes boca, puedes hablar, puedes establecer el reino, puedes predicar del reino. ¿Me entienden? Entonces, hemos venido con una idea transgiversada, porque a la mitad del camino hubo algunos que cambiaron esa idea. La iglesia, cuando se quiso establecer en el tiempo que todavía era el emperador Nerón, era el emperador y el emperador del mundo, porque era el que manejaba el mundo en ese tiempo, Roma. Cuando la iglesia se quiso establecer, usted lee en el libro de los Hechos, dice que agarraron todos los discípulos y dijeron que vendían todas las cosas y tenían todas las cosas en común. Y querían establecerse y dijeron, bueno, el Señor va a venir pronto, hagamos aquí un buen barrio cristiano, nos establecemos aquí hasta que el Señor nos venga a buscar. Y estaban por hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí dice, es bueno tener todas las cosas en común, sí, pero no cerrarse para adentro. Porque la idea de ello era, decían, bueno, aquí estamos nosotros, los que nos conocemos, vendamos todas las cosas, tengamos todas las cosas en común, hagamos una comunidad cristiana. Y yo digo, no entendieron nada. No entendieron nada, como nosotros cabezas duras también. Pero yo digo, no entendieron nada. Y usted ve en el libro de los Hechos, fíjense, cuando en Hechos 5, verso 42, ¿vos tenés Hechos 5, verso 42? Sí. Yo quiero que me leas esa parte. 5, verso 42. Sí. Dice así. Amén. Dice, y todos los días Fíjense. en el templo, Bien. y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien. Todos los días en el templo. Y muchos dicen, bueno, entonces hagamos un templo. Porque aquí dice, todos los días en el templo. Pero ¿saben de que ellos no podían hablar de Cristo dentro del templo? Pórtico. Ellos no eran los rabinos que ejercían la enseñanza de la Torá dentro del templo. No. Ellos no. El único que expuso dentro del templo fue Cristo, porque él era un maestro, él era un rabino.
Entonces él fue el único que habló sobre el libro de Isaías, y que trajo la palabra que hablaba de sí mismo. Pero así todos los judíos lo querían linchar, lo querían echar. Entonces aquí cuando se refiere que todos los días hablaban de Cristo en el templo, no era dentro del templo, sino que ellos iban al templo, porque ellos también eran judíos. Y se acuerdan que cuando Juan y Pedro, Juan y el apóstol Juan, y hablaron con el que estaba sentado en el templo llamado La Hermosa, en la escalinata, que le pidió limosna, dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Bueno, eran las escalinatas, ellos predicaban en ese lugar. Pero por si había una idea de encerrar a la gente en el templo, en el año 70 después de Cristo, con Tito Vespasiano, vino lo que se llamó en parte también lo que habla el libro de Daniel, lo que fue una parte de lo que era la abominación desoladora, y que muchos amilenianistas creen de que fue la gran tribulación que hablaba el Señor después en Mateo capítulo 24, que también habla en Daniel y que habla en Apocalipsis. Pero para eso tenemos que registrar bien los tiempos de la Biblia y de que hay cosas que no se cumplieron, que no se cumplieron para que eso esté sucediendo, ¿me entienden? Entonces Dios permitió que el templo fuera destruido y que hubiera gran persecución. No solamente hubo gran persecución, porque si ustedes se acuerdan y estudian los libros históricos, lo estudian se los recomiendo, los escritos de Flavio Josefo, un historiador romano judío, a Plinio el Viejo, que ellos hablan del sitio de Jerusalén y la resistencia del pueblo judío en lo que se llamaba en coso de Masada, que era un cuartel, ¿no es cierto? Que era como un lugar cerrado. Y que ahí muchos de los que realmente resistieron eran cristianos y algunos huyeron. Por eso que decían, huyan a los montes, huyan a lugares elevados, porque sabían lo que se venía. Pero Dios tuvo que permitir esa persecución. ¿Por qué? Porque si no, los cristianos de ese tiempo, como nosotros, enseguida armamos una enramada y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque ellos creían de que el Señor venía allá. Yo digo, no, pará. Hay muchas cosas que se tienen que cumplir. El Señor ya les había hablado en Mateo capítulo 24, cuando les dijo a ellos que algunos de ellos no iba a pasar, esa generación de ellos, algunos de ellos, y que iban a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque ocurrió en el año 70 y todavía algunos discípulos estaban vivos. Pero que no era la gran tribulación, que todavía no ha acontecido, porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir. Pero el Señor tuvo que recurrir a esto para que entendieran realmente de que tenían que dispersarse y de que la iglesia no iba a funcionar en el templo. No iba a funcionar en el templo. Una, que los judíos no lo iban a dejar. Sin embargo, yo le voy a, fíjense, Hechos capítulo 17, verso 24. Si lo tenés vos. Hechos 17, capítulo 17, verso 24 al 28. 24 al 28, sí. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos. ¿A dónde no habita? No habita en templos hechos por manos humanas. Bien. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? ¿Cuántas veces la hemos leído esta palabra? Y fíjense que él dice, yo no habito. ¿Qué templo podrá retenerlo a Dios? Y no estamos hablando, porque nosotros muchas veces cuando usamos eso, hablamos de los católicos,
ojo, no nos llevemos sorpresa cuando lleguemos al cielo y nos encontremos que hay algunos que eran católicos que estaban hacia arriba. ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios quiere es que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Me entiende? Entonces, puede haber algunos que están errados en algunas cosas. Es lo que siempre, y a veces charlamos en estos viajes que yo he hecho a distintos lugares con mis hijos. ¿Cuándo fue que fuimos? ¿El viernes pasado? Sí. ¿O el sábado? El viernes. Bueno, que fuimos hicimos 600 kilómetros. Y entonces aprovechamos en el camino y vamos hablando con mi hijo Manuel. Y vamos hablando y hablando y hablando de todas estas cosas. Y que cuánta idolatría y cuánta religiosidad hay en nosotros. Porque nosotros nos quejamos de la mayoría de otras sectas, de los católicos de allá, y que están encerrados adentro, que creen en un Dios que está muerto, y que esto y que lo otro, y montones de cosas que nosotros mismos las hemos practicado. Idolatría al pastor, al apóstol, al cantante. Y estamos gordos, hermano, pero gordos, repipones gordos. ¿Por qué? Yo soy el más gordo. Casi no sé cuántos años de evangelio. Casi 40 años de evangelio. Casi 40 años de evangelio y todavía quiero seguir comiendo, haciendo enramada. Como dijo allí Pedro, Juan y Jacob, que fueron allí cuando en el monte de la transfiguración, donde estaba Elías y Moisés con Jesucristo. Pero Jesucristo lo que quería era mostrarle su deidad, su ser como Dios, de ser Dios mismo. Él quería que ellos vieran eso, y de todo lo que él le había dicho era certero, porque él era Dios. Dios le estaba mostrando eso. Pero para que ellos tuvieran la certeza y la fe de hacer la voluntad de Dios. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Señor, hagamos una enramada acá, si se queda Moisés, porque es lo que hacemos la mayoría de los cristianos. Es lo que pasó en Asbury, en Kentucky. Ya se querían venir de todo el mundo, pero eso fue un mover del Espíritu Santo para ese lugar, específicamente para ellos. ¿Por qué? Porque muchos habían corrido del eje, querían que se volvieran a arrepentir, que se volvieran de sus pecados, que se reconciliaran con Dios. Y todos dijeron, es un avivamiento. ¿Sabe que para que sea un avivamiento tiene que ocurrir muchas facetas? Y un avivamiento no puede durar menos de un año. O sea que son visitaciones. Y ya todos querían irse para Kentucky a recibir allá. Hermano, el Dios de Kentucky, el Dios de la Universidad de Asbury, es el mismo Dios nuestro. Es el mismo Dios mío y el mismo Dios tuyo. Entonces eso es lo que vamos. Yo no estamos en contra de que haya reuniones, que haya eventos, que haya esto, no, pero nosotros somos la iglesia. Ahora la responsabilidad no es solamente del pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, que la mayoría de los hijos del pastor son los presidentes del ministerio de jóvenes. Los hijos del pastor son los músicos, los hijos del pastor después son pastores. Es como que se hereda todo. No, ahora todos tenemos que entender todos somos sacerdotes, de que somos todos al mismo nivel. Sí hay responsabilidades cuando Dios, y gracias ministeriales, cuando Dios tuvo que encargar a cada uno de ellos. Hubo gracias ministeriales específicas sobre cada persona, porque son los que van a estar a cargo, como estaban los apóstoles, que eran los que viajaban. Acuérdense que el apóstol es misionero, porque apóstol es enviado, no es el título de oficio de apóstol. ¿Me entiende? Porque hoy todos se ponen títulos, Yo soy apóstol fulano, apóstol mengano, apóstol otro. ¿Y a dónde está yendo enviado? ¿Qué es lo que hace? No, tenemos en la reforma apostólica. ¿Qué reforma apostólica? Si los apóstoles fueron designados para sentar las bases de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Para eso fueron los apóstoles. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender de cada uno de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de ser parte de esto. Porque es como dice el dicho común. No es lo mismo ver un partido en la tribuna que jugarlo. Aquellos que juegan al fútbol van a saber, porque está en la tribuna, aliente todo, pero no hay como jugar el partido.
Y Dios nos da esa oportunidad. Pero durante mucho tiempo nos hemos seguido manejando como en el Antiguo Testamento. Un lugar, un templo, un sacerdote que oficia. En una iglesia católica el papa o el cura oficia la misa, el obispo, y en la iglesia evangélica hay obispado y también hay papado evangélico. Entonces él oficia y tenemos la palabra del domingo para toda la semana. Y siento que no es así, porque la palabra tiene que ser día a día en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios renueva su misericordia sobre cada uno de nosotros. La palabra que Dios da no es la misma para todos. Algunos le dará en la salud, otra en la parte emocional, otra en la parte de la sanidad del alma, la sanidad del espíritu. Entonces, no podemos trabajar todos sobre un solo pilote que es el hombre. No, porque Dios ya se encargó de que el hombre realmente sea solamente uno que ayuda, un colaborador, no el dueño de la iglesia. La iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia es de Cristo. Por eso que se quejó el Señor, fíjense, yo le voy a leer Apocalipsis para que ustedes vean. Apocalipsis 2, verso 4 y 5. Fíjense lo que dice. Esta era la iglesia de Éfeso, pero es a la iglesia en general. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de a dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras, y las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, ¿a dónde dijo? Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Está hablando de la iglesia, las primeras obras de la iglesia. Porque eso es lo que dejamos de hacer. Miren, en este tiempo hay dos iglesias contemporáneas que son del libro del Apocalipsis. La iglesia de Esmirna, de Filadelfia y la Odisea. Iglesia de Filadelfia y iglesia de la Odisea. Las dos iglesias son contemporáneas y tienen que transitar. Ustedes lean después en su casa quién es la iglesia de Filadelfia y quién es la iglesia de la Odisea. No quiere decir de que la iglesia de la Odisea se van a perder y que no van a ser salvos, sino es el reclamo de Dios. Porque la iglesia se ha olvidado de Dios, fue entrar en pos de las riquezas, en pos del tributo propio. Y es lo que estamos viendo hoy en los tiempos finales. Esas son parte también de las señales que el Señor habla. El Señor habla de esas señales. ¿Por qué? Porque eso está aconteciendo. El Señor desde un principio quiso que todo esto sucediera. ¿A dónde? En las casas. ¿Qué dice? Hechos 16, 29, 32. ¿Ya lo leíste? No. Bueno, 16. Hechos 16, 31. 31. Hechos 16, 29 y 32. Al 32. 29, 32. Dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo primordial a la salvación? En las casas. La casa, Y fíjense, ahora yo le voy a leer Colosenses, porque hay montones de esto, Colosenses 4. Sí, que tal vez las hemos leído, pero no hemos prestado atención, ¿no? Cuando habla de la iglesia en casa. Colosenses 4, verso 15. 4, verso 15, dice así. De esto hay montones, Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa, y a la iglesia que está en su casa. O sea que las casas de ese tiempo, ahí era donde se reunía la gente, donde estaba la iglesia. Y uno dice: pero tenemos que dejar ir a los templos. No, yo no estoy diciendo que tenemos que ir a los templos. Yo estoy diciendo de que el verdadero objetivo de Dios era la casa. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Hoy usted tiene que abrir un templo, un lugar, un local. ¿Y qué tiene que hacer? Habilitación, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Habilitación también por la parte del Ministerio de Relaciones y Culto.
Fichero. Tiene que tener un fichero de culto. Tiene que tener, saludamos a Claudia, Dios te bendiga, Claudia querida. Claudia Saro. Fichero de culto. Y tiene que, si usted no tiene fichero de culto, que va a ser muy difícil que lo consiga, tiene que conseguir a alguien que lo patrocine o una supuesta cobertura. Cobertura. Bien, entonces usted, para funcionar, tiene que tener una cobertura. Pero si usted tiene un llamado de parte de Dios y con una doctrina bien bíblica, muchas veces es lo que pasa, que el pastor se tiene que amoldar a la cobertura porque está la bajada de línea de la cobertura tal o de la cobertura cual. Y no solo eso, sino de que usted, de toda la recaudación que usted recibe de sus entradas a la iglesia para poder sustentar y ayudar a hacer buenas obras, gran parte se la lleva la cobertura. Entonces, a usted le están vendiendo una cobertura. Usted la compra, es como si comprara una franquicia. Lo hace un apóstol muy conocido de Estados Unidos. Vende la franquicia. $45,000 la franquicia. Es como si fuera un McDonald's. Y eso es lo que Dios realmente está enojado en eso, ¿me entiendes? Porque se ha transgiversado lo que es realmente la iglesia de Cristo. Mire, uno dice, ¿y por qué pasó esto? ¿Cómo fue que pasó? ¿Y por qué las casas no siguieron más? Las casas estaban, la gente se seguía reuniendo en las casas. ¿Por qué? Porque la iglesia era perseguida. Qué loco, ¿no? Cuando la iglesia era perseguida, más se multiplicaba. ¡Qué locura! ¿Usted sabe que hay partes de China que la gente escribe la palabra en la mano y se come la hoja? Y también la recuerda de memoria. Y algunos la memorizan, sí. La parte de China comunista. Y en otros países como Irán, Irak, la gente se pasan las hojas entre ellos. Las hojas, hermano. Una hoja sola. Con tal de leer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Eso se van a propagar. ¿Por qué? Porque son perseguidos. Nosotros tenemos en la casa, no sé, acá en nuestra casa hay, también tenemos Biblias que nos han dado, que las estamos regalando, ¿no? No sé, pero debe haber 4 o 5 Biblias de haber en casa. 4 o 5 Biblias, hermano. Tal vez usted tiene 2 o 3 Biblias y tiene alguna de estudio, con concordancia. Y hay gente que no tiene Biblia. Hay gente que no tiene Biblia. Entonces, le pedimos perdón, ese es nuestro guardián. Nuestro nuevo guardián. Es una adquisición, parte de la familia que vive con nosotros ahora. Se llama Orio. Orio, vení acá. No torees, Orio. Estamos en nuestra casa, sepa disculpar. Eso es lo que pasa cuando uno está en la casa. Cuando uno está en la casa, está el perrito, está la abuela, está el movimiento de la gente de la casa. Pero en realidad es lo que tiene que pasar, porque son las cosas normales. Claro. Yo no me veo al Señor Jesucristo y a los apóstoles poniéndose saco en corbata o traje especial cuando salían a caminar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en realidad con la visión de Dios de expandir el Evangelio? Yo le voy a contar algo a usted, si quiere léalo después. Esto dice, en el año 313 después de Cristo, en Constantinopla estaba... Este es Orio, acá se lo presentamos, Él es el miembro de la familia. Sí. Él está con nosotros, así realmente es un hermoso perrito. Es un hermoso perrito. Y en el año 313, el emperador Constantino, él tenía una idea en su cabeza dando vuelta, y lo que quería era derrocar al otro emperador que tenía toda la parte de África, y él necesitaba apoyo. Y él vio que tenía que enfrentarse con este otro emperador, que estaban dividido el reino, y dijo, yo no sé si podré porque no tengo tanto apoyo, no tengo tanto soldado, no tengo tanto armamento. Y dijo, y bueno, ¿qué puedo hacer? Y el emperador Constantino se le ocurrió una idea brillante. Él un día dice de que recibe una visión de parte de Dios, donde Jesús mismo le mostraba un signo, que era la cruz, y dijo, con esto ganarás la guerra.
Y entonces él se lo comunicó a los allegados y todo. Entonces le dijeron, mira, ese es el signo de la cruz, es de los cristianos. Entonces el emperador Constantino decide terminar de tener la persecución a los cristianos en ese tiempo. Y le dicen, vengan, ya no los voy a perseguir más. Vengan conmigo. Entonces muchos que estaban alejados de Constantinopla y alejados del Imperio Romano, porque los perseguían, los mataban, los llevaban a los circos, eran comidos por los leones. Ustedes conocen la historia de lo que hizo Roma, y que ese pensamiento creo que no ha cambiado, porque sabemos que la Iglesia romana puede ser parte de la gran ramera en los últimos tiempos, porque aunque tiene apariencia de piedad, no hay ninguna piedad en ellos. Si no sabemos la cantidad de problemas que tiene la Iglesia de Roma, y con todos los hombres de Roma, y con todos los curas y todos los problemas que hay, ¿no? Hay todos los problemas, por ellos son los más potenciados en eso. Entonces, Constantino atrae a los cristianos y le dice, vengan conmigo, en la famosa batalla del puente Vinivio. Búsquelo, estúdielo en los historiadores sobre Constantino, y donde él vence al otro emperador. ¿Y qué hace? Le dice a los cristianos que estaban fuera, que en ese tiempo se reunían en lugares, en catacumbas, en casas, en muchas casas se reunían, eran en lugares como pequeños pueblos que estaban alejados, porque eran perseguidos, entonces estaban escondidos. En ese tiempo estaban, fíjense, ustedes buscan historia de un historiador que se llama José Justo González, que es un historiador cristiano, que hablan de los beguinos y los begardos, que eran cristianos de ese tiempo, del año 313 después de Cristo, donde el emperador Constantino los trae. Entonces ellos dicen, bueno, no los persiguen más. Y Constantino le dice, bueno, parte de los templos paganos y de montones de propiedades que les quitamos a ustedes, se las vamos a devolver. Y vamos a oficializar la iglesia cristiana como la iglesia del Estado. La iglesia que tenía que ser la iglesia principal. Y así el emperador Constantino los convence, no guiado por Dios, sino guiado por Satanás, y encierra a la iglesia de Cristo entre cuatro paredes. Ahí comienzan a estar la iglesia encerrada entre cuatro paredes, entre los templos. Y eso, hermano, es bueno para que usted aprenda, es bueno para que usted se eduque, es bueno para que usted sea enseñado, para que usted sea no informado, porque usted no tiene que ir a la iglesia a ser informado, usted tiene que ser formado. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, para que usted sea formado. ¿Por qué? Porque el principal anhelo del Señor es del capítulo de Mateo, capítulo 28, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y a qué? A hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Eso es lo que tenemos que hacer, hacer discípulos. ¿Y usted cómo hace discípulos? Usted es discipulado dentro de una congregación, llámele iglesia, o grupo, llámele un templo, porque a veces usted es discipulado en el templo. Pero ¿para qué discipulado? ¿Cuál es el propósito de ser discipulado? ¿Es para quedarse? No. O sea, cuando el Señor, 3 años estuvo el Señor. 3 años estuvo discipulando, Tuvo 3 días para conseguir creyentes, pero 3 años para desarrollar discípulos. Porque es fácil, creyentes hay montones. Usted para a una persona en la calle, le dice, ¿cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Pero es discípulo? No. Entonces hay una diferencia de ser creyente a ser discípulo. Porque creyente debe haber millones. La Iglesia Católica es una de las iglesias que más creyentes tienen en el mundo. Pero no quiere decir que todos sean discípulos, porque creyentes hay montones. Decimos, bueno, pero los católicos hacen una vida liviana, van a misa y después... Bueno, hay mucha diferencia con los evangélicos. Y no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque usted va el domingo al templo, ya es santo. La santidad es por otro lado, hermano. La santidad nuclea muchas cosas. Y la más importante es la obediencia. Porque si usted va a la iglesia
y a usted le hablan del amor de Cristo y usted se queda solamente con el amor de Cristo. Y el amor de Cristo no es solamente, ay, Cristo nos ama, nos amamos entre todos, paz y amor, amamos a todo el mundo, sí, pero si amás, tenés que proclamar el Evangelio, tenés que dar a otros a conocer de Cristo. Y el amor de Dios contiene varias facetas, y una de las facetas es realmente el estar sometidos a Él, la obediencia. ¿Por qué el hombre cayó en pecado? Por la desobediencia a Dios. Y usted en la obediencia es como demuestra cuánto ama a Dios. Porque todos decimos, amamos a Dios. Y hablamos, la Biblia está llena de versículos que hablan del amor de Dios. Pero el amor de Dios también es justicia, hermano. ¿Me entiende? Y es disciplina también. Es disciplina. Porque dice, Dios dice, corrige, porque en algunas está escrito de una forma, dice, Dios azota a quien recibe por hijo. Dios disciplina a quien recibe por hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. Usted disciplina a sus hijos porque los ama, porque quiere que le vaya bien en la vida. Dios quiere lo mismo, que nos vaya bien en la vida y que seamos obedientes. Y el ser obediente no es quedarse encerrado entre cuatro paredes. Porque nosotros venimos enseñados desde ese tiempo. Nos dieron un templo, con tratarnos de un tiempo los encerramos adentro. Y después en el año 1517, cuando Lutero trajo la Reforma, reafirmó el templo. No es que dijo, he recibido una nueva visión, porque muchos dicen, yo soy cristiano luterano. No, yo soy cristiano de Cristo, no luterano. Porque luterano es un hombre. Hizo cosas buenas, claro que hizo cosas buenas. Trajo la Reforma, trajo un nuevo despertar en el buscar la palabra. Pero él se quedó con muchos vicios de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él quería reformar su amada Iglesia Católica. Él siguió con el templo, encerrados en el templo. No es que dijo, porque si él hubiera dicho de volver a la fuente, cuando tú vuelves a la fuente, vuelve a la doctrina de los apóstoles. Y eso es ir afuera a predicar. Es enseñar de que la gente tiene que tener un tiempo de discipulado y afuera es donde están los campos blancos para la siega. O sea, si estamos hablando de los últimos tiempos, este es el tiempo donde tenemos que predicar. A tu compañero de trabajo, al que está parado en la esquina, no sé, salir y repartir folletos, hablarle a la gente. Porque no, estamos esperando que mi iglesia haga una campaña. ¿Cómo mi iglesia haga una campaña? La iglesia de Cristo está siempre, se podría decir, en campaña. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene que estar siempre dispuesta a predicar. Y hacer obra de evangelista. Hacer obra de evangelista. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que la dificultad del discípulo siempre va a estar y va a aparecer. Va a ser rechazado, aún por su familia. Va a ser vituperiado. Tal vez te vayan a insultar. Te van a decir, loco, andá, huevo con tu Dios, porque lo ha pasado. Nos ha pasado a todo. Pero la vida del discípulo es esa. Pero la vida fácil es la vida del creyente. Porque la vida del creyente, vos sos creyente, y vos como creyente podés entrar en Irán, podés entrar en Irak, podés entrar en China, porque sos creyente. Pero no sos discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo va a esos lugares y va a ir a predicar. Va a ser encarcelado, va a ser corrido, echado y hasta muerto. Entonces, a veces es fácil quedarse y ser un creyente. Y porque de creyentes están llenos la iglesia. Hagamos una enramada y quedémonos acá. Uy, qué lindas son las canciones. Sí, es lindo cantar, sí, claro que es lindo cantar. Elevar himnos al Señor, cantar de agradecimiento. Pero eso no queda ahí. No puede quedar ahí. O sea, ese canto que nosotros disfrutamos, otro lo tiene que disfrutar. No nosotros solos. Si no, estamos haciendo una enramada. Y somos expertos en hacer enramada. Donde encontramos un mover o algo lindo, ya nos quedamos ahí. Quedémonos acá. Uy, qué lindo. Hagamos una enramada. Y sin embargo, durante años hemos hecho algo al revés. Traemos las personas a Cristo. ¿Está mal traer? No, no está mal traer a las personas a Cristo. Pero en realidad, lo que hacía Cristo es ir Él a las personas. ¿O no? Fíjese en el Evangelio. ¿Qué hacía Cristo? Se quedó sentado en las puertas del templo y le dijo a los discípulos, vayan y tráiganme gente. Claro, tráiganme gente, hagan propaganda, vayan a la radio, a la televisión, peguen panfletos. Cristo va a estar hoy, es el marketing evangelio. Cristo va a estar hoy en las puertas del templo. Hoy habrá milagros. Hoy habrá milagros y prodigios. Ven a recibir tu bendición. La bendición del reino está aquí. Hoy
deja de sufrir, para de sufrir, montones de cosas así. Y ¿sabe qué? El marketing del reino no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que llevar a Cristo, hermano. Y el Espíritu Santo es el que se encarga. Claro. ¿Y cómo lo hacemos para llevar a Cristo? ¿Nos encerramos en un templo? No, nosotros tenemos que llevar a Cristo. ¿Y cómo hacemos? Ir a los barrios, hermano. Por eso es el propósito de las casas. Por eso es que Dios tuvo esa idea. ¿Por qué? Porque si usted abre una casa en un lugar, ya después se van a... la gente que viene, la gente del barrio. Y esa gente dice, bueno, va, y se llenó esa casa. Otro hermano abrió otra casa, porque ya en ese lugar no entraban. Y la iglesia es autónoma, hermano. La iglesia no precisa de una cobertura. ¿Por qué? Porque en tu casa vos podés hacer lo que vos querés. Mientras vos no perturbes después de las 10 de la noche. ¿Me entiendes? Mientras vos no perturbes a la gente en horarios, vos podés en tu casa podés hacer lo que vos querés, no precisás una cobertura de un apóstol para poder abrir tu casa al reino. No lo precisás. No precisás un permiso de la municipalidad para abrir las puertas de tu casa y enseñar a la gente, predicarle a la gente. Y eso tiene que ser un reguero de pólvora, porque eso es lo que estableció el Señor. Fue la iglesia primitiva, cómo se expandió, funcionando en los hogares. Si quieres tener un templo, puedes tenerlo, pero no dejes de tener casas. Porque es la forma de llevar a Cristo al barrio. Vos podés hacer una campaña en un lugar. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo llevo 40 años de evangélico. Y mal llamado, porque es cristiano evangélico, porque nos guiamos por los evangelios de la gracia. Nosotros estamos en la gracia, no estamos en el Viejo Testamento, no estamos en la ley. Pero 40 años, hermano, que he participado en distintas campañas y con evangelistas muy reconocidos aquí en la ciudad, como el hermano Carlos Anacondia. ¿Son buenas las campañas? Sí, pero ¿sabe qué, hermano? Se diluye después. ¿Por qué? ¿Por qué se diluye? Porque entre los pastores se pelean a ver con quién se queda con la gente. Como si fueran ganado, hermano. Eso es triste. No somos ganado, somos almas, no somos número. Somos almas muy preciadas. Muy preciadas por Dios. Dios pagó un precio muy alto. Pagó un precio muy alto para que nosotros seamos mercaderes de la fe. De tener tantos miembros. Sí, usted puede tener miembros, pero una cosa es tener miembros y otra cosa es tener discípulos, hermano. El discípulo sabe lo que el maestro tiene que hacer y lo hace. No precisa orden, porque ya fue implantado en él el evangelio. Porque ya se le ha revelado Cristo. Hermano, si a usted no se le revela Cristo, esto no lo va a entender. Va a decir, este pastor está loco. Este es uno más que habla. Pero si a usted se le revela Cristo, usted no puede callar, como dice una amiga nuestra. Usted no puede callar lo que ha visto y oído. De la pastora Norma siempre dice, nuestra hermana Norma Calviño, siempre dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es cierto. Amén. Si a usted se le revela Cristo, hermano, usted no puede callar lo que ha visto y oído. Si usted calla, es porque Cristo no se le ha revelado. Y es necesario de que se le revele Cristo. Y Cristo, hermano, ya no está más en la cruz. No está más en la cruz. No está, la cruz está vacía. Usted puede ir a la cruz, sí, claro que puede ir a la cruz, pero la cruz está vacía. La tumba está vacía. Él resucitó y nosotros resucitaremos junto con Él. Ahora hemos sido promovidos a nueva vida. Hay una nueva vida en nosotros. Somos portadores de la vida. Claro, Cristo está en nuestro corazón. ¿Cómo hacemos para llevar a Cristo? ¿Cómo puedo hacer? Tengo que hacer instituto bíblico y recibirme pastor. ¿A dónde está escrito eso? ¿A dónde está escrito que tienen que recibirse pastor? ¿Tienen que recibirse pastor? No. Usted puede ser pastor para discipular, para llevar adelante una congregación, enseñar, pero no precisa ser pastor, no precisa ser evangelista. ¿Se acuerda cuando Pablo le dijo a quién fue? ¿A Felipe le dijo o no? El Etíope pues. No, a Felipe no fue. Cuando le dijo, haz obra de evangelista. No me acuerdo el nombre del discípulo ahora. Le dijo, haz obra de evangelista. Y el evangelista, hermano, no. Le estaba diciendo que tenía que hacer obra de evangelista. Y eso nos dice a nosotros. Medio parecido como hace la hermana Claudia Moral, que la saludamos desde acá. La hermana tiene en su casa una casa iglesia, la hermana Claudia Moral. La queremos bendecir y honrar, porque siendo mujer, ella con su familia, ella no tiene esposo.
sola. Y ella ha abierto su casa, su intimidad, su privacidad, y ahí en ese lugar recibe a personas que no han tenido dónde dormir, que han estado atribuladas, que los han echado de su casa, y la hermana, con ese don de misericordia que tiene, los ha recibido en su casa, les da la palabra, los restaura, los ora, les suple las necesidades, y esa es una de las casas que nosotros tenemos, hermano, porque esta hermana está trabajando con personas gitanas y con criollos, mitad criollos, mitad gitanos en la casa. Eso es un ejemplo realmente que yo no lo quiero dejar pasar, que realmente para que usted entienda que no necesita ser un teólogo, no necesita ser un pastor, no necesita ser un maestro aprobado. Usted necesita, si tiene a Cristo en su corazón, usted ya puede compartir y dar su testimonio personal, puede abrir su casa y compartir, ayudar al otro, al prójimo. Entonces yo la pongo como ejemplo a la hermana, que justo ahora ingresó, ella ahí está compartiendo con nosotros, para que usted se anime también a abrir su casa. Comience con su familia. Ni siquiera necesita invitar a todo el barrio. Comience con su esposo, con sus hijos, con sus nietos. Comparta, haga un devocional familiar, porque esa es la iglesia, hermano. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Amén. Y no necesita púlpito, hermano. No necesita púlpito, no necesita ser famoso, no necesita tener un edificio grande, sino ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Amén. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿De qué estaba hablando acá el apóstol Pablo? Estaba hablando de que todos tenemos oportunidad, todos somos iguales. Todos tenemos doctrina, todos tenemos salmo, adoración, todos tenemos enseñanza. O sea que todos somos iguales, hermano. Durante muchos años nosotros hemos hecho la diferencia. Dios no ha hecho la diferencia, nosotros hemos hecho la diferencia. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en un pedestal a los hombres. Y le hemos dado tanto loor al hombre, lo hemos glorificado al hombre, que el hombre se ha creído muchas cosas y en algunos casos le ha quitado el lugar a Cristo. ¿Me entiende? Acá la importancia de todo es que Cristo sea revelado a su vida. La cruz se le tiene que revelar a usted, hermano. Y cuando a usted se le revela la cruz, entonces usted, nadie lo puede parar. ¿Por qué? Porque usted tiene todo el reino apoyándolo a usted. Esa es la mejor cobertura. ¿Qué cobertura tenés? La del reino. El reino de los cielos es mi cobertura. Porque las coberturas del hombre en algún momento fallan, hermano. Y Dios no falla nunca, Dios está siempre. Usted levanta el teléfono, Dios siempre va a estar. El presbítero de la cobertura no sé si va a estar, porque por ahí salió, se enfermó, ¿no es cierto? Porque es un hombre. Entonces la mejor cobertura es la cobertura de Dios. Entonces usted, cuando usted trabaja en un hogar, lo que está haciendo es llevando a Cristo al barrio. Y de ese barrio se va a otro barrio. Y de ese barrio se va a otro barrio. Usted, y puede, a la larga, ¿qué va a hacer? Vamos siempre, no, porque a la larga podemos hacer encuentros en un lugar donde todas las casas, de toda la iglesia en casa, nos podemos reunir y hacer un día de celebración. Alquilamos lugares y hacemos un día de celebración. Y no está mal, no está mal, porque hacemos un día de celebración. Es lo que hemos hecho nosotros. Claro, y tener la comunión con los hermanos, que los hermanos se conozcan, se puedan conocer, y que realmente esa es la función. Lo que pasa es que la función se cambió. Empezó en los lugares chicos, las casas, hasta que se llegó a ser mega templo, mega iglesia. Y ahí no se conoce nadie. A veces no se pueden conocer porque es tan grande que no sabemos quién es el hermanito fulano o el hermanito mengano, porque no tenemos el conocimiento. Y conseguir un turno con el pastor capaz que te lleva un año para poder hablar de un problema personal, capaz que tenés un problema familiar, un problema con tu esposo, con tu esposa, y de aquí que te tiene el pastor, vos ya te divorciaste y cuando te dio el turno ya viniste con una nueva mujer, porque estás divorciado y te has casado de vuelta. Y el hombre no tiene tiempo, pero Dios sí, hermano. Entonces, ahí en esos lugares se puede complementar más la gente. ¿Por qué? Porque la gente, usted viene con un problema, lo puede charlar con el que está a cargo, el administrador, el que esté pastoreando,
Porque el que está en ese lugar está pastoreando en la casa. ¿Me entiende? El que está en ese lugar está pastoreando, perdón. El que está en ese lugar está pastoreando la casa. Es un pastor. Entonces, todos tienen la oportunidad de poder charlar y tratar los problemas. Antes usted no podía llegar. Ahora, Cristo ha llevado un lugar. Antes se traía a la gente a Cristo. Y lo estábamos haciendo mal. ¿Por qué? Se desgastaba la persona, se desgastaba el pastor, se desgastaban los líderes, los discípulos que estaban adentro trabajando. La persona se tenía que cruzar la ciudad, tomarse 2 o 3 colectivos, el gasto, todo el gasto que había de la gente, de poder trasladarse con sus hijos, con su esposa, hasta un lugar para recibir de Dios. ¿Sabe qué, hermano? En la palabra de Dios dice que el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, allí en el reino. Nosotros ya somos bendecidos. A veces estamos diciendo, Señor, ¿cuándo vas a bendecir? Señor, bendíceme. El Señor dice, ya te bendije. No hay más bendición que pueda agregarte. Ya te di toda la bendición. Pero ¿cómo puede ser? Y porque Cristo se te tiene que revelar. Hasta que no se te revele Cristo, no vas a entender lo que es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no son las cosas materiales. La bendición de Dios no son tener una iglesia grande. La bendición de Dios no es viajar a distintas partes del mundo. La bendición de Dios es hacer su voluntad. Es saber de que estamos haciendo su voluntad. De que cuando lleguemos allá arriba el Señor nos diga, buen siervo, y fiel has sido. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo del Señor. ¿Sabe qué hermoso es eso, hermano? Y tal vez usted no ha sido enseñado de esa forma, pero tiene la oportunidad de ser parte de los discípulos. Como ya le dije, creyente está lleno de creyentes. Pero los discípulos son aquellos los que van a llevar en este último tiempo el Evangelio hasta el fin del mundo. Este es el tiempo del Evangelio. Este es el tiempo donde tenemos que alcanzar a todos los perdidos. Dice el Señor de que en su corazón está en de que todos procedan al arrepentimiento. O sea, tal vez no todos se van a arrepentir, porque el Señor dice también que aquellos que son salvos son como la arena al mar, pero con los que se pierden también. O sea, pero ¿vos sabés quién es el que se va a salvar? No, entonces, si vos no sabés, tenés que predicar. Porque vos no sabés quién es el que está al frente tuyo. Por ahí hay una persona que ya Dios la puso para que fuera salva. Y vos la dejaste pasar. Está en nuestras manos el poder del Evangelio. Está en nuestras manos el poder de acercar a Cristo a las personas. No de traer a las personas a Cristo. De llevarles a Cristo y la presencia del mismo Cristo a las personas. Y este es el trabajo que vamos a estar haciendo. El trabajo que vamos a estar haciendo en las casas. Con la iglesia que funciona en la casa. ¿Por qué? Porque no es que vamos... Porque uno dice, va a abrir una iglesia en la casa. No, no. La iglesia somos nosotros. La iglesia son las personas. Donde yo voy soy iglesia. Y si yo, donde 2 o 3 están reunidos, nos reunimos en el nombre de Jesús, el Señor está en medio nuestro. Porque es una promesa de Él. No es una palabrería mía, un invento mío. Entonces, si nosotros somos la iglesia, tenemos que cumplir la labor de iglesia. Porque cuando el Señor venga a buscar su iglesia, o sea nosotros, no se lleva el templo, no se lleva las bancas. No se lleva solamente al pastor y a la iglesia de ese lugar. No, no. La iglesia global, la comunidad de Cristo, que somos nosotros, la familia de Cristo, la iglesia, esa es la iglesia que el Señor se va a llevar. Nosotros. Y usted, hermano, usted, hermana, tiene la oportunidad de ser parte de la iglesia. ¿Y cómo hago para ser la iglesia? Predique, hermano. Yo quisiera... ¿cómo puedo hacer? Y si usted quiere abrir su casa y tiene gente para invitar, usted puede ser la iglesia autónoma. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlo, enseñándole la palabra, dándole, ¿cómo es? Dirección, y dándole también el material para que usted pueda llevar adelante una casa. Y usted autónoma, como lo hacían los discípulos. ¿Qué hacía Pablo? Con carta, hermano. Iba y lo visitaba. ¿Pero era la iglesia de Pablo? No. Yo lo desafío a que usted encuentre iglesia material
de Pablo en el mundo. No va a encontrar una. ¿Por qué? Porque las iglesias estaban en las casas, hermano. El único lugar donde quedó es donde él estuvo en Roma. Pero no hay una iglesia ahí. Y la iglesia realmente somos nosotros. Entonces, de esa forma, nosotros entendemos de que es como tiene que funcionar. ¿El templo puede estar? Sí, claro que puede estar el templo. Las instituciones están, Dios sí lo están. ha permitido para que siga estando. Pero de que hay una oportunidad de que todos podemos ser parte de esta iglesia global, sí la hay. ¿Usted quiere abrir su casa? Quiero abrir. Bueno, vamos, le ayudamos, le llevamos material, oramos por ustedes, le enseñamos, lo preparamos, lo discipulamos. Y usted después, usted va a estar pastoreando esa casa, porque es la iglesia de Cristo lo que usted está pastoreando. No la denominación de tal o cual. Es la iglesia de Cristo. Y usted va a ser parte de eso. Tiene que ser parte de eso. Porque no solo somos nosotros. Usted empieza a buscar y hay montones ya de pastores que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta en la pandemia de que realmente la pandemia no fue algo al azar. De que la pandemia no fue diabólica. No. Yo creo que fue algo permitido por Dios para que en el encierro nos diéramos cuenta de que si no estábamos en el templo, no nos moríamos. Sí, hay unos hermanos de Chile, hablando de Chile, la iglesia creo que se llama, o el ministerio de ellos se llama Hechos 29, en la cual yo estoy contactándome con ellos. Y bueno, ellos van a unas islas allá en Chile, en el archipiélago, van una vez a la semana, se van un día y vuelven al otro. Entre a YouTube y ponga la iglesia en casa y va a ver de Chile, ¿no? Cómo los hermanos están trabajando y realmente es admirable. Yo me he contactado con ellos para recibir información y ellos van, les enseñan la palabra, comparten la comida. Dice, lo mejor que hacemos es comer. Dice que la pasan re bien porque además de compartir la palabra, y era lo que era la iglesia primitiva. ¿O usted piensa que los hermanos cuando se reunían en la casa no comían? Sí, harían un guiso de cordero, no sé qué se comería en esa época, ¿no es cierto? Compartían la palabra, el partimiento del pan, cantarían himno, le daban lugar a que los hermanos compartieran una palabra, un testimonio. Usted hágase esa imagen en su mente, qué hermosos era en ese momento. Yo creo que nos hemos desenfocado, pero muchísimo, de lo que realmente Dios quería. En la gran comisión el Señor no dijo, id y predicar el evangelio abriendo templos o edificios. Dijo, id y predicar el evangelio haciendo discípulos. Y usted, un discípulo, lo puede hacer en cualquier lugar, porque no es el lugar el que está mal. Es que nosotros hemos entendido mal lo que es iglesia. Nosotros decimos, te fuiste de la iglesia, te fuiste del edificio será. No te fuiste de la iglesia. Ahora, si vos me decís que te fuiste a los testigos de Jehová o a los mormones, sí, te fuiste de la iglesia, del cuerpo. Entonces, tenemos que hasta cambiar y modificar la forma que hablamos, la forma que oramos. A veces oramos y decimos, Señor, bendíceme. Señor, derrama tus bendiciones. Sin embargo, Dios dice que ya derramó todas las bendiciones. No hay ninguna más en el cielo. Las bendiciones, todo está sobre tu vida, todo está hecho. Consumado fue. Nosotros tenemos que ir encontrando en los tiempos de Dios lo que es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ustedes que están allí y nosotros, tenemos una asignación de parte de Dios. Hay dones, hay talentos en sus vidas. Cada uno Dios lo llamó para hacer ciertas cosas. Y cada uno de ustedes tiene un valor para Dios. No, Dios no descarta a nadie, hermano. Dios no descarta a nadie por más que no sepa leer, que no sepa escribir. Todos somos importantes y todos somos sacerdotes. Con esto no le quiero decir que todos vamos a ir a pastorear, porque es un llamamiento que uno tiene que tener, pero que sí podemos llevar adelante la obra de Dios, servirlo, ser obediente y apurarnos, porque estamos en los últimos tiempos, hermano. Ya no hay más tiempo. Fíjese, entre a los videos en Israel y fíjese las últimas noticias de Israel, de Palestina, de Rusia y de China. Fíjese cómo está el mundo. ¿Qué vamos a esperar? Que cuando sea tarde, porque Él dice que vendrá como un ladrón en la noche. Él no te va a avisar cuándo va a venir. Va a venir de repente. Que realmente seamos como la parábola de las 10 vírgenes, que mitad tenían las lámparas cargadas de aceite y mitad tenían las lámparas pero no había aceite.
Que Dios no venga a buscar la iglesia y te encuentre con las lámparas vacías, hermano. En esta misma noche el Señor puede venir. Y además que nosotros no sabemos, hoy puede ser tu último día, puede ser mi último día. Me acuesto a dormir y mañana ya estoy con el Señor. ¿Qué sabemos nosotros? Entonces, es cada día esto, hermano. Entiende esta palabra, hermano, que por el Espíritu realmente te sea revelado y que puedas tener ese anhelo y esa curiosidad de saber más de todo esto. Nosotros vamos a ir informándote y te vamos a ir guiando. Puedes escribirnos en los comentarios, en diferido, puedes escuchar el video completo en YouTube y puedes comunicarte con nosotros te estaremos guiando en este camino. Podés abrir la casa en cualquier lado, o sea, en Chile, Amén. En China, en Singapur, si abren una casa los hermanos, en Estados Unidos, donde sea. Claro, no es necesario de que estés acá en Mar del Plata, en el barrio. En cualquier lado, inclusive nosotros te podemos mentorear por las redes. Podemos hacer un Zoom. Podemos mandar material. Te enviamos material. Para que vos puedas enseñar. ¿Me entiendes? Amén. Si ya tenés a Cristo en el corazón y conocés lo elemental, que lo elemental, ¿qué es? Que realmente Cristo murió por ti. Y que vos reconocés a Jesucristo como tu único Señor. Eso es suficiente para que vos puedas, con tu experiencia, aunque sea corta, decirle al otro, mirá, yo estaba perdido en delitos y pecados. Y a mí, Dios me alcanzó. Dios me buscó, no es porque nosotros lo elegimos de Dios. Dios dice que Dios nos eligió a nosotros. Entonces Él me alcanzó y me salvó. Eso es suficiente para que pueda salvar a otro. ¿Me entiendes? Después en el camino podrás ir aprendiendo. Pero cualquiera puede abrir una casa y reunirse. ¿Sí? ¿Sí? Si vos haces las cosas dentro del orden que está establecido por Dios en su palabra, ¿no es cierto? No podés abrir una casa para cualquier cosa, pero sí abrir una casa para enseñar la palabra. Porque realmente lo que interesa, hermanos, que nosotros presentemos a Cristo. Es lo que importa. En este tiempo es lo que importa. ¿De qué te sirve hacer un doctorado de 20 años si después cuando vas a ejercerlo ya vino el Señor? Tanto tiempo estudiaste, y mientras tanto no hiciste nada. Tanto tiempo estudiamos en montones de institutos y montones de enseñanzas bíblicas y con títulos y todo, y sin embargo en ese tiempo ¿qué hicimos? No hicimos nada, porque realmente no hemos hecho nada, porque queda mucho por hacer. Entonces acá no es el problema, porque dice, no, porque ¿cómo voy a desarrollar esto yo si no tengo una iglesia? Porque a veces ese es el problema, de abrir un templo y todo, es mucho gasto y todo. Entonces vos te frustrás, porque si a mí Dios me llamó a pastorear y Dios me llamó a anunciar. Bueno, entonces de esta forma no precisás abrir un templo. ¿Por qué? Porque tu casa es el templo. Vos sos el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Dice que nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Señor está dentro de nuestro corazón. Nosotros lo que tenemos que hacerlo es demostrárselo al otro. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo creerán ellos? Cuando vean de que nosotros los amamos. Y ellos creerán cuando realmente nosotros les demostremos amor. Que no discriminemos. ¿Por qué? Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no el hombre. No el hombre. Amén. El hombre no convence a nadie. El Espíritu Santo es el que va a convencer. Así que la única labor nuestra es anunciar Amén. A Cristo y a este crucificado. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Es el único que salva. Mira, tú quieres encontrar cuál es la religión verdadera. La religión verdadera es aquella que realmente reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sin eso no hay salvación, hermano. Si nosotros no creemos en el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no creemos de que Él hizo una obra expiatoria para cada uno de nosotros, entonces estamos muertos, porque todos somos pecadores. Todos, dice. Ni siquiera hay uno, dijo el Señor. Fueron todos destituidos a la gloria de Dios, todos. El único que nos recibió y fuimos restaurados, porque Él dice, Señor, la gloria que tú me diste, dice el Señor, yo se la he dado a ellos. O sea que la gloria de Dios está dentro nuestro. Vos decimos, ¿cómo está mío? Yo no... Porque no hemos sabido desarrollarla. ¿Cómo la desarrollar? Cuando vos aprendés y cuando Cristo se te revela a tu vida. Cuando Cristo se te revela a tu vida, entonces la gloria de Dios se manifiesta en nosotros hacia otras personas. Y esas personas son convencidas de pecado. A veces sin abrir la boca, hermano. Porque hay personas que dicen, yo no sé qué tenés, vos algo tenés. Y esa es la presencia
de Dios en nuestra vida. Así que esto es lo que vamos a ir dando de a poco. Si ustedes se quieren comunicar y son de acá de Mar del Plata o son de afuera, no importa dónde estés. O sea, tu casa es la puerta del cielo. Tu casa abierta para el reino es la puerta del cielo, hermano. ¿Sabes cuántos se van a salvar? Y el galardón nuestro allí arriba, realmente. Porque a veces decimos, pero yo como en mi iglesia no me dejan hacer nada. Ese es el problema. Es que la iglesia no es de nadie, sino del Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros somos la iglesia. Nunca te podrás salir de la iglesia. Pues ya te fuiste de la iglesia. Y a veces hemos sido bombardeados, hemos sido, no sé, expulsados. No nos hablan, no nos quieren hablar más. Y dicen, no, porque se fue de la iglesia. No. Vos te podés ir de un lugar de reunión, pero no de la iglesia. De la iglesia de Cristo. Nadie nos puede echar. Una vez adentro, el Señor nos tendrá por siempre. Así que, hermano, realmente, que Dios te bendiga. Estamos terminando ya. Vamos a hacer una oración ahora por cada uno de ustedes. Y si Dios quiere, Dios mediante, nos encontraremos o el sábado que viene o el domingo que viene a la misma hora. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido con nuestros hermanos. Señor, que realmente, Señor, tu palabra, sí, Señor, que no vuelve vacía, Señor, pueda dar fruto en este tiempo. Que realmente, Señor, en este tiempo tú estás hablando a la iglesia, Señor, que debemos volver, Señor, a la fuente, Padre, que debemos volver a las sendas antiguas, Señor, que tenemos que volver al devocional, Señor, familiar, Señor, a ese tiempo que pasábamos, Señor, en la sobremesa, Señor, compartiendo con nuestra familia, la palabra, la oración, Señor, el consejo, Padre. Realmente todo este tiempo, sí, Señor, de agitación, todo este tiempo, Señor, de aflicción que hay en el mundo temporal, nos ha enfriado, Señor, en esa área, Padre. Pues en este tiempo, Señor, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda movilizar la vida de mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, volver a las sendas antiguas, puedan, que realmente estamos viviendo, Señor, en el nuevo pacto, Señor, que la iglesia está viviendo en el nuevo pacto, Señor, que realmente tú estás a las puertas, Señor. Señor, hay muchas señales que están cumplidas, Señor, y que tenemos que poner nuestros ojos sobre la nación de Israel, Señor, porque allí comenzó todo, Señor, y allí, Señor, culminará todo, Señor, porque, Señor, es inminente tu regreso, Señor, y realmente el día de tu regreso será un acontecimiento como nunca antes, Señor. Señor, la segunda venida tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ya no hay más tiempo, Señor. No tenemos tiempo, Señor, para jugar a ser creyentes, Señor. Señor, hay almas que se están perdiendo todos los días. Hay almas que se van al infierno todos los días. Señor, por culpa nuestra, Señor, por no anunciar el Evangelio. Señor, el Evangelio de Cristo, Señor. Porque nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo. Es lo que tenemos que hacer, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que realmente tú puedas salvar a muchos, a miles, a millones, Señor, en este mundo, Padre. Estamos entrando, Señor, en un tiempo de crisis mundial, Señor, Señor, guerras y rumores de guerra. La tierra está temblando continuamente, Señor, como borracho, dice la palabra. Señor, la ciencia ha aumentado, Señor, pero juntamente con las cosas buenas de la ciencia, hay cosas, Señor, que no son tan buenas como el transhumanismo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy día, Señor, con un botón que se apriete, Señor, están todos preparados misiles, Señor, sobre las naciones más importantes de la tierra, Señor. Estamos viviendo ese tiempo, Padre, el tiempo, Señor, el cual el profeta Isaías, Daniel, Señor, Ezequiel, hablaba hace 2600 años, Señor. Señor, que este iba a ser el tiempo del cumplimiento, Padre. Realmente el día y la hora nadie lo sabe, hermano, pero sabemos, Señor, por ver las señales, que esta generación es la última, Padre. Por eso en esta hora, Señor, bendice la iglesia de Jesucristo, Señor, en todas las naciones de esta tierra. Bendice la nación de Israel, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Señor, guarda la vida, Señor, de nuestros hermanos en Israel. Guarda la vida, Señor, de los misioneros, Señor, que están en el campo, en diferentes lugares. Protégelos a ellos y a sus familias, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, con toda tu bendición, Padre, que tú has prometido.
Señor, que ellos se puedan encontrar contigo, Señor, y que realmente tú te le puedas revelar, Señor. Revélate, Señor. Revélate a ellos, Dios mío, que ellos puedan encontrarse contigo, Señor, y muchos de ellos decidan, Señor, abrir las puertas de sus hogares, Señor, para que realmente la iglesia de Cristo se revele en ese lugar. Padre, bendecimos, Padre, tu nombre. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza por siempre, y te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Realmente ha sido un gusto poder estar con ustedes. Amén, estamos aquí para lo que necesiten, estamos para servir, para eso hemos sido llamados, para servir. Y bueno, y es lo que queremos hacer. Así que oramos por ti, Madeleine Vega Opaso. Ya te voy a anotar para orar, contá con nuestra oración. Oramos unos por otros en acuerdo, hermanos, y después por privado, si me quieres contar o necesitas algo, estamos para servirte, hermano. Hermano Sergio Fernández, saludos ahí en California, no sé dónde estás, que Dios bendiga a tu familia. Hermana Graciela Teresa San Millán, saludos. Hermana Claudia Moral, saludos. A todos nuestros hermanos que se han conectado, hermano Walter, hermana Susi, todos los hermanos que se han conectado y los que nos van a ver en diferido, que el Señor realmente los bendiga en este tiempo. Amén. Amén, amén, amén. Nos estaremos viendo, y que realmente la gracia y la paz del Señor sea sobre su vida y sobre toda su familia. Que tengan un buen comienzo de semana, que sea una semana llena de la gloria de Dios, y que realmente Dios le ponga a las personas Amén, que sí, tienen Señor. que escuchar el mensaje de salvación. Muchas bendiciones. Saludos, hermanos, saludos.